Actualmente asistimos a un proceso de derechización generalizada en nuestras sociedades, lo cual se constata fácticamente en esos discursos de ultraderecha y ultraliberales que hoy tienden a presentarse con total normalidad. Estoy citando textualmente el inicio de un artículo publicado en el portal El Mitin RD por el politólogo Elvin Calcaño, quien hoy nos acompaña para abordar un poquito, ahondar un poquito en esta idea que él desarrolla en este artículo publicado en El Mitin. Hay en nuestro país una lucha ideológica que implicaría una posible ausencia de ideología al momento de plantar cara a profundas problemáticas estructurales. Debe seguir desinteresada la clase media en participar de la política porque todos son corruptos. No está de moda las ideologías, o cuáles están de modas. Lo hablamos con Elvin Calcaño. Cuéntanos. Sí, ese artículo que lo publicaron esta semana, lo había escrito para el Meeting, que ahí colaboro con esta plataforma. Es un análisis que a mí me parece que es muy importante en el mundo de hoy, que tiene que ver no solo con República Dominicana, es una cuestión bastante, digamos, internacional, se ve desde Europa, en el propio Estados Unidos, pero en cada país, porque así es la política, se manifiesta en función de la coyuntura, de la correlación de fuerza de ese país, ¿no? De la característica del mismo. En República Dominicana lo que yo puedo ver, que es algo que se lo analizo un poco cualitativamente viendo, por ejemplo, redes sociales, sobre todo el Twitter, es como hay una clase media, ¿no? Un sector de clase media que tiende a tener un análisis muy negativo sobre la política. Yo pensaría que ese es el primer elemento para ver ese giro hacia la derecha, que lo voy a explicar, de esa clase media, ¿no? Primero, es un análisis muy negativo sobre la política en base a argumentos tales como de lo que ya estaba usted diciendo, Roberto, por ejemplo, que todos son iguales, ¿no? Y si todos los políticos son malos, bueno, pues hay que buscar otro tipo de alternativa, que sean empresarios, que sean gente de otros lados que no tengan que ver con la política. Ese análisis también tiende a hacer que la gente se vaya hacia lo individual fundamentalmente, que este es el otro punto, es la primacía de lo individual, ¿no? Es estas personas que creen que todo tiene que ver con una cuestión de esfuerzo individual, de autorrealización, y la política, que remite directamente a cuestiones colectivas, a militancia, a ver las soluciones de los problemas desde un punto de vista estructural, eso se borra y se pone en el centro estas cuestiones, ¿no? De la voluntad individual. Y cada quien asume este pensamiento que se desarrolla mucho en la teoría política actual, que tiene que ver con el empresario de sí, le llaman, ¿no? Donde la persona se ve a sí mismo como un empresario todo el tiempo en términos económicos, ¿no? Y es la única forma donde cree que se autorrealiza y donde hay verdad, ¿no? La política, eso es mentira, eso es ideología, eso es corrupción. Esos dos elementos son fundamentales. Y hay otra cuestión, o bien, digamos, esto lleva a algo que ya vimos, por ejemplo, en Brasil, que vimos, por ejemplo, en Argentina, que es que se van configurando sociedades muy hacia la derecha. En la medida de que se configuran sociedades muy a la derecha, penetra mucho este discurso antipolítico, donde se presentan alternativas como un Bolsonaro en Brasil en su momento, que se presentó específicamente como una alternativa a la política entendida como corrupta, la política entendida como todos son iguales, y pudo elegirse este personaje que hoy día vive tras Brasil una auténtica tragedia con él. Se presentan personajes como Donald Trump como una forma de castigar a la gente, a la política institucional, en aquel momento en Estados Unidos representada por los demócratas, y con sus características, que eso se podría hablar luego. Entonces, hay una derechización en la mayoría de nuestros países que se manifiesta a través de la clase media despolitizada, porque entendamos algo, la clase media tiene dos características claves políticas. Una es que no es necesariamente un sector socioeconómico. El análisis no tiene que ver con una cuestión socioeconómica en términos de ingresos. Es un análisis economicista bastante limitado. La clase media es un sector ideológico, es una visión frente al mundo, es cómo uno se posiciona dentro de la sociedad y desde ahí define su lugar. Por eso la cuestión aspiracional es clave en la clase media, el elemento aspiracional. La cuestión que tiene que ver hacia dónde se proyectan, a cuáles son sus referentes, hacia dónde quieren ir, y desde ahí definen su lugar en la sociedad. Ahora, a mí, y escúchame que te interrumpa, Elvin, el tema de
llegada al poder, del ascenso al poder de ciertos outsiders que parten de un poco ese criterio de clase media alta, de los ricos. Todos ustedes son unos corruptos, todos ustedes le han faltado al país, han traicionado. Yo soy el Salvador. Y no, pero que mira, que no, yo soy el Salvador porque ya yo triunfé en la clase económica. En el fondo lo que está es preservando su estatus, como bien tú decías, no es un problema económico, es su visión de lo que entiende debe ser, y eso es lo que trata de proyectar, sin ningún basamento ideológico. Puede tener una filosofía de vida, de que lo importante es hacer dinero, lo importante es escuchar, lo importante es esto y aquello, pero el accionar en la vida se corresponde por una serie de cosas, de elementos importantes que conforman una ideología, tu manera de ver el medio ambiente, tu manera de ver la procreación, tu manera de ver una serie de cosas que no se pueden limitar solamente a que yo soy un exitoso empresario y punto. Y yo creo que ese ha sido el bajadero que muchos países, y ya vemos lo que le ha costado, me dirán, no, pero Lula, no criticas a Lula porque venía de los obreros, porque era... No. Una cosa es, yo no tengo nada, ha habido empresarios que lo han hecho muy bien, pero han sido empresarios, pero han tenido una vida militante, por llamarle de alguna manera, militaron en la izquierda o militaron en la derecha, no importa dónde hayan militado, pero militaron en una organización política, al menos tienen un barniz de ideología, aunque en el camino se haya, pero tuvieron una formación. Lo otro es buscarte fuera, traerte por los moños, porque tú haces bien lo chupa chupa, y entonces vamos a armarte un fenómeno electoral y vamos a darte ribetes presidenciales para llegar, y al final no sabes cómo va a terminar la historia porque no tienes un fundamento ideológico. Y creo que es el grave error que ha encontrado la democracia, por llamarle de alguna manera, ante la crisis de ideologías, porque no están de moda. Ya se acabó el muro, se cayó el muro, por cierto, hace unos días se cumplieron unos cuantos años, se cayó el muro, no sé qué, esto es otra mecánica, esto es la discoteca, vamos a triunfar haciendo chupa chupa y replicar eso desde la presidencia. Y entonces, cuando te toca ver una nación, un país que es un crisol de pensamientos, de visiones, que no es el tuyo, y tú no tienes manera de convencerlo, ahí es donde viene el caos y viene la crisis. Completamente. Hay una cuestión ahí importantísima, Roberto, que hay que tener en cuenta, yo creo. Tiene que ver con que vivimos una época de muchísima ideología. Lo que pasa es que la ideología se oculta hoy como sentido común. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre va a haber ideología, porque es una cuestión intrínseca de la sociedad, porque la sociedad es circulación de diferencias, son diferentes concepciones de mundo que se mueven en la sociedad, como usted decía, un crisol, y cada persona a través de su visión de la sociedad, a partir de eso, asume posiciones políticas. La política no es otra cosa que asumir una posición dentro de las diferencias que hay en la sociedad. Entonces, por eso, desde antiguo, hace ya más de 2000 años, nos dijeron los griegos, todos somos entes políticos en la medida de que pertenecemos a una sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la ideología, como hay un rechazo a la política, que eso tiene que ver con un sentido común de época, como diría Hobsbawm o diríamos hegelianamente en filosofía, ahora la gente asume su sentido común como una forma de ocultar sus ideologías, ¿no? Porque se asume la política, el debate político como algo negativo, ¿no? Si tú tienes una visión diferente y tú íbamos a debatir, eso se dice, no dividamos la sociedad. No, porque la sociedad es dividida porque sí. La sociedad no la divide la política. La política lo que hace es procesar esas diferencias, procesar esa división institucionalmente, de manera civilizada, porque si no nos vamos a matar a palos y el que dé más palos, ese termina gobernando. Entonces yo creo que eso es un punto que hay que tener en cuenta. Vivimos en sociedades muy ideológicas, los debates ahora son muy ideologizados, pero es una ideología que se oculta como un sentido común. Y por eso, que esa es mi tesis, mi hipótesis,
vamos hacia una derechización constante en nuestras sociedades, porque a la medida que se asume tu sentido común como una verdad, se cierran los canales de discutir en términos políticos y terminamos discutiendo en términos morales. La moralización de la política directamente que lleva a la derecha. Eso fue lo que pasó en Brasil, del rechazo al PT, porque entre comillas era corrupto. Ahora se está viendo cómo todo eso se fue derrumbando y Lula está a las puertas de ser presidente de nuevo. La gente pasó de eso, de ese análisis moral, todos son corruptos, a vamos a elegir a Bolsonaro porque es la antipolítica. Entonces, esa derechización se manifiesta en sociedades que rechazan la ideología porque la ocultan a través de su sentido común. Pero ideologías hay muchísimas. Un simple análisis, por ejemplo, de redes sociales, de lo que la gente opina, cómo enfoca las cosas, pero eso es total ideología lo que está circulando. La ideología no es otra cosa que una concepción de mundo. Cada uno tenemos nuestra concepción de mundo. Entonces el planteamiento frente a eso, ¿no?, en términos de proponer algo, es que volvamos a discutir en términos políticos las cuestiones de la sociedad, que volvamos a hablar de política como sí, pero ¿en qué marco? Pero Elvin, ¿en qué marco se da? Bueno, la bienvenida a Miralba Ruiz. Saludos. Al debate. Pero ¿en qué espacio se dan si al final los partidos son los primeros que han preferido convertirse en clubes de asociaciones, de que vamos a cherchar y eso, para esconder la ideología, porque les avergüenza, y así te ves partidos que comenzaron siendo de la socialdemocracia y se asumen en la praxis como todo lo contrario a la socialdemocracia. Tú dices, pero ¿y esto es una barbaridad? Esto es una barbaridad. Te encuentras partidos como el PRM que por el interés y la ambición, digamos, no lo digo peyorativamente, todos tenemos ambiciones en la vida y llegar al poder es una ambición sana siempre y cuando usted lo que busque es el poder para transformar y no para beneficiarse de él. Y si llegar al poder implicaba meter a manso con cimarrones dentro de un mismo círculo, con contradicciones totalmente ideológicas al máximo nivel, o sea, antagónico por antonomasia. Es difícil. Entonces, ¿quién se afecta ahí? La figura del partido. Hasta ahora, la democracia de este siglo ha encontrado que se sustenta en los partidos. Nadie ha inventado otra manera. Yo creo que es lamentable porque al final todos se repiten, es lo mismo y lo que buscan es llegar al poder y eso, pocos lo buscan y hacen. Pero quiero decir esto porque no puede ser el poder por el poder y reunir a todo el mundo en una cazuela, no importa cómo piensen, porque lo importante es llegar. ¿Qué pasa? Y lo digo para que la gente lo vea, porque no es una teoría, no es de Marx, Engels, Lenin, Feuerbach, no, es de lo que hay. Hay cosas que no pasan todavía en el Congreso porque diputados de un mismo partido no son capaces de tener una visión clara porque tienen perspectivas ideológicas diferentes, antagónicas. Entonces, si un partido no es capaz de unificarse, teniendo la mayoría en el hemiciclo para poder pasar leyes, ahí te das cuenta por qué es importante que la gente le respete el partido y los partidos se hagan respetar en tanto estructuras de la democracia. Si es un club como el Club Naco, bueno, ahí vemos las consecuencias. No pasan las leyes, no avanzamos como país, la refrenamos, no sabemos dialogar, no sabemos debatir porque se quedan callados, vendieron una idea. No, el aborto, no sé qué. Cuando llegó el pollo del arroz con pollo y hubo que tomar decisiones que pasan por la ideología de cada quien, nadie dijo, no, espérate, yo me debo un partido que tiene esta ideología. No existe.